Buenos días todavía a todos. Damos inicio a este inusual coloquio debido a las actividades que tenemos en la tarde de la celebración de la universidad. Eh, pero vamos a incluir ahí a alguien que está entrando. Eh, Nada, damos la bienvenida a Ángel Gordo. Ángel Gordo es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Salamanca y diplomado en estudios avanzados, ¿Sí? avanzados en Historia también por la Universidad de Salamanca y licenciado en Historia por la Universidad Gabriela Mistral. Actualmente es profesor de la Escuela de Humanidades. Eso. Ángel nos va a presentar la ponencia Los trabajos y los días, tradición y educación en la sociedad agraria. Adelante, Ángel, cuando quiera. Muchas gracias, Emilio. Un saludo. ¿El micrófono un poquitín más? Sí. Un saludo afectuoso a todos, a todas quienes están aquí y quienes están de manera telemática escuchándonos. Y afectuoso porque aparte de ser muy buenas personas, ¿no? Porque es el Día del Profesor. Y por lo tanto, las aprovecho a felicitar a todos quienes, como yo, no somos de profesión profesores, digamos, pero sí lo ejercemos, ¿ya? Entonces, un saludo para todos nosotros. La exposición de hoy la he pensado en virtud de poder discutir ciertos temas que tienen que ver con los aspectos, podríamos decir, básicos de la cultura eminentemente occidental, y aquellos elementos que indudablemente, uno dice cultura occidental, pero en realidad es de la humanidad en sí misma, de la persona humana. Por eso lo he titulado, ¿no es cierto?, sobre los trabajos y los días, apuntando justamente a Hesíodo, ¿no? Y este tradicionalismo, ¿no es cierto?, del oficio que le plantea a su hermano, que está aventurándose en la novedad de una actividad económica en boga, que en ese momento es, ¿no es cierto?, el hacer la Magna Grecia, en definitiva, ¿ya? Y bueno, en ese aspecto nosotros vemos claramente que dentro de lo que Hesíodo da como recomendación a su hermano, es que el trabajo del campo es pesado, es duro, es fatigoso, monótono quizá, muy estacional, pero que da la seguridad suficiente como para mantener un oficio, tener una mujer, tener bienes, poder subsistir. En cambio, la actividad comercial es mucho riesgo, ¿no? Es mucho riesgo y, en definitiva, quien no tiene un oficio claramente determinado, al cual le ha sido enseñado, en el cual está inserto, puede claramente venir y tener otro, pero corre mucho riesgo, ¿ya? Y ese riesgo es algo que el hermano de Hesíodo debe ponderar, ¿no? Y por lo tanto, nosotros vemos que en los trabajos y los días del mundo rural, en esta tradición y educación de la sociedad agraria, vemos claramente esta idea que va a cundir mucho en el mundo occidental, hasta el siglo XVIII, XIX, de que lo tradicional es práctico justamente porque es tradicional y por lo tanto es bueno. Y debe realizarse, ¿no es cierto? Y esto nos lleva a la amplitud, por ejemplo, y a una discusión que podría haber después sobre la supuesta o no movilidad social que puede existir en la Edad Media, ¿no? Si es querida o no querida, si es impedida o no, por ejemplo. Quiero ir, para empezar este trabajo, empezar como quien diría por el final, ¿no? Quiero ir a dos procesos que producen o que se producen durante el siglo XVIII. Espera un poquito porque ¿Sí? no. Ahí ya. Ahora sí. Ahora Me quiero referir a dos procesos que se producen durante el siglo XVIII en Europa. El primero de ellos está muy bien datado en este texto de Edward Thompson, Costumbres en Común. Es un texto maravilloso que, en definitiva, nos habla de todas las reacciones que se produjeron en Inglaterra al salir la ley del Enclosure Act, es decir, el cercamiento de los territorios y por lo tanto el campo deja de ser un lugar de espacio libre
y se convierte en un lugar privado, ¿no? ¿Cuál era el problema de esto? Es que se perdían todos los disfrutes de un campo abierto, de un open field. Y, por lo tanto, empieza toda una querella y una cantidad de querellas importantes por parte de los campesinos respecto a los propietarios que le empiezan a acercar los lugares que tradicionalmente ellos consideraban de su uso, a pesar de que no eran de su propiedad, ¿ya? Es bien interesante esto, porque en definitiva la tradición de los espacios comunales va a crear toda una dinámica que se va a ventilar en procesos judiciales, ¿no? Donde quien es dueño tradicionalmente de las tierras se va a ver querellado por quienes disfrutaban de la tierra pero no eran los dueños. Aquí entra, ¿no es cierto?, el tema, la solución a esta controversia se va a dar, ¿no es cierto?, por lo diferencial, lo social de lo jurídico y básicamente por las prescripciones. Entonces, esa es la manera, en definitiva, en que se pierde mucho el empuje en ese momento, en el siglo XVIII, por ejemplo, en Inglaterra, en relación con este proceso de cercamientos y en definitiva, de privatizaciones. Lo que nos están quitando, que nos da lo mismo que no haya sido nuestro, pero lo ocupábamos. ¿Por qué ahora? Esa es un poco la pregunta. Me acaba de llegar este libro que se llama Pasto, Iglesias y Tierras, que está recién salido, ¿no? Los comunales de la Meseta del Duero. E Iñaki Martín Viso, un amigo, que además es de la Universidad de Salamanca, ¿no es cierto?, que tiene este libro, parte diciendo que el año pasado y el antepasado, en las tierras de Zamora, han comenzado pleitos justamente porque se están rematando tierras que son de uso comunal. Entonces, no es un tema que quede por el siglo XVIII ni por el siglo XIII, que es donde está inserto este texto, sino que es ahora. Y en definitiva, encontramos nuevamente lo privado, lo público, lo tradicional, el uso tradicional respecto de las concesiones que se podían dar, ¿no? Entonces, estos aspectos siguen estando presentes. El segundo punto que aparece aquí tiene que ver con la educación y con el proyecto racionalista de los siglos XVII y XVIII, ¿no? Con las reacciones frente a un agente educador nuevo. Durante el siglo XVIII, los monarcas se dedicaron y tuvieron un proyecto dentro del racionalismo de fundar, como todas las personas tienen razón, y esa es la esencia del hombre, ¿no es cierto? ¿No? No hay cosa mejor repartida en el mundo, ¿no? En definitiva, hagamos escuelas públicas. Escuelas públicas por el Estado, formemos un profesorado, eduquemos, ¿no es cierto?, de forma libre, gratis y de calidad. Suena como conocido esto, ¿no? El proyecto educacional tomó varios tiempos en realizarse, en llevarlo a cabo, y para gran asombro de los gobiernos de Francia, de los gobiernos de Inglaterra, ¿no es cierto?, no tuvo el éxito que merecía. ¿Por qué? La resistencia del campesino a enviar a sus hijos a la educación, a esta educación primaria, a esta educación racionalista. ¿Por qué? Primeramente, porque la educación tradicionalmente era una educación para el oficio. Eso era lo que te educaba. ¿Quién? Tu padre, tu madre. Para ejercer, heredar las herramientas, los valores, la forma de trabajar, la forma de tratar con la gente, ¿no? Te lo daba tu familia. ¿Por qué te lo tenía que dar un profesor? Además, enseñándote valores familiares. En cambio, el profesor te va a enseñar valores estatales, ¿no es cierto? Y la educación en la fe, bueno, también lo hacía la familia y lo complementaba, podríamos decir, el sacerdote o el pastor, dependiendo del lugar en el que estemos hablando. Y por lo tanto, se veía a este agente educador nuevo como algo externo, como algo nuevo que despertaba suspicacia, ¿ya? Pero además hay otra cuestión más, el tema económico. Los niños que van al colegio son niños que dejan de educarse dentro de los valores familiares, dentro del oficio, pero además el ausentismo del trabajo de esos niños carga a sus progenitores en realizar el trabajo que ese niño bien puede hacer. Aunque sea un trabajo nimio, pero lo puede realizar. ¿Me explico? Y por lo tanto, ¿no es cierto? Esta es la idea. Nosotros tenemos que pensar que si hoy día vemos las cifras en Chile del ausentismo escolar, tienen mucho que ver con esto, ¿no? Que el niño venga y viva y pueda subsistir. ¿Qué le interesa saber no sé qué cosa? ¿Me explico? Entonces, en definitiva, ahí hay una cuestión interesante. Partía con estos ejemplos porque uno tiene que entrar en, podríamos decir, la mentalidad o las formas campesinas de comprender. Y aquí lo que vemos, ¿no es cierto?, en definitiva, son imágenes al lado izquierdo, en donde vemos actividades del campo, ya lo vamos a ver más claro, en los meses, y finalmente
el calendario agrícola. Esta gente tiene trabajos recurrentes, pero tiene trabajos recurrentes de forma estacional. Y tiene que ver justamente con los ciclos de la naturaleza, ¿no? En donde nosotros encontramos claramente cierto tipo de actividades realizadas, algunas por hombres, estoy casando la matanza, ¿no es cierto? Y la preparación de todo lo que es los embutidos, uno lo hacen los hombres, lo otro lo hacen las mujeres, ¿no es cierto? Y tiene que ver con el conservar la comida, ¿no? Los embutidos justamente, para poder, ¿no es cierto?, seguir bajo lo que nosotros diríamos una línea eminentemente de consumo agrícola, primeramente por grano, por cualquier tipo de cereal, del cual el trigo se lleva, ¿no es cierto?, claramente la mayor ganancia, ¿no? El que mejor alimenta también, porque aquí lo que interesa es tener claramente calorías y además tener un alimento que pueda, que no sea perecible, pero además, ¿cómo se llama?, cumpla con los requerimientos que se tiene. Los casos que yo voy a mostrar en este trabajo, en los trabajos y los días, ¿no? Aquí podemos ver el calendario agrícola, es que yo di vuelta un poco la... Bueno, aquí vemos los trabajos y los días y vemos que si ustedes se fijan, en cada una de las orlas que aparece aquí, donde aparecen campesinos ataviados según la época del año, en la distinta actividad aparece un mes, ¿no es cierto? Y ahí está de enero, con el dios bifronte, hasta diciembre, ¿no? Donde está el hombre bendiciendo el pan y calentándose con la hoguera, ¿no? Antes de comerlo. Pero también tenemos el cerdo, tenemos también el cumplir con las obligaciones señoriales de defensa, tenemos la engorda de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto es, quiero decirlo, que esto está en el Panteón de los Reyes en San Isidoro de León. Entonces, no está en cualquier lado, sino que está el mundo campesino y el mundo rural está claramente ahí. Como los casos que vamos a ver aparecen, o que espero que veamos, ¿no? Aparecen, están relacionados con el mundo ibérico, ¿no? Con el mundo luso, castellano-leonés, es que he querido poner esta imagen en donde básicamente lo que quiero mostrar aquí es que hay varios territorios dentro de lo que se llama la conquista de los musulmanes que no quedan de forma directa bajo el dominio musulmán. Además, hay que hacer otro alcance. Hay que mostrar aquí que los pactos son la forma en que los musulmanes pudieron dominar la península ibérica. Y por lo tanto, los musulmanes dejan en muchos, o en toda la mayoría de los casos, a que las poblaciones y la gente sigan su trabajo habitual. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un pacto bien a la romana, en definitiva, ¿no? Es un pacto bien a la romana y que después, cuando se dé la situación inversa, esta situación de reconquista, bueno, pues se va a seguir claramente manteniendo. Por eso encontramos en el siglo XIII lo que se llama en España las tres culturas. Básicamente porque existe esta capacidad de ser tolerante, pero entendiendo la tolerancia, como Alfonso X nos dice en las partidas, el sufrir al otro. Sufro a los musulmanes, sufro a los judíos. ¿Ya? En este caso pasa exactamente lo mismo. Insisto, esto simplemente está para modo ilustrativo, para que nosotros veamos que hay grandes extensiones de tierra, ¿no?, que fueron y no fueron sometidas por medio de pactos con los musulmanes, y por lo tanto nosotros tendríamos que encontrar ahí, o tenemos que entender ahí, que la vida sigue una rutina, una tradición y las prácticas tradicionales del trabajo y los días que estos campesinos claramente tienen. Es importante tener siempre dentro de los ambientes histórico y cultural al cual estamos hablando, que se sitúa entre el siglo VII y alrededor del siglo XV, que estamos en una economía de subsistencia, como muy bien lo ha tipificado en varios de sus textos el historiador económico, fallecido recientemente, podríamos decir, Angus Maddison, ¿no? En un historiador que se ha dedicado al estudio macroeconómico de la antigüedad y de lo actual, ¿no es cierto? Y es un análisis muy interesante. ¿Por qué una economía de subsistencia? Porque es la misma economía no industrializada que tendrían hoy los países del tercer mundo. ¿A qué se refiere esto? Una economía basada en la producción agrícola. Una economía en la cual se puede incidir el capital humano, la inversión, el trabajo, pero el clima es el factor que el hombre no puede controlar y que es imprevisible a la hora de saber cuánto va a durar cierto fenómeno climático, ¿no? Y ahí es donde encontramos, ¿no es cierto?, la base de todas las relaciones que pueden existir en lo que algunos van a llamar el mundo preindustrial, pero uno podría decir
el mundo en realidad de producción campesina, que sería lo que ahora mismo se está ocupando más que el mundo feudal o de otra forma, ¿ya? Entonces, lo primero es una economía de subsistencia. Además de esto que menciona Angus Maddison, por supuesto, también está en que sabemos que en la producción agraria no todo lo que se siembra se produce, ¿no? Y se recoge, por lo tanto, y esto es un elemento a considerar. Pero para tener elementos económicos sólidos, estables, tener un sistema tributario, señorial o estamental, como aparece aquí, hay que tener buenas leyes y buenas normas. No se puede tener un sistema económico con malas leyes o sin leyes. Eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Y aquí, sin entrar a explicar, vemos los esfuerzos que dentro de León y Castilla y desde el siglo VIII con el Liber Judiciorum se hacen para poder justamente mantener la identidad de estos trabajos, los días y las sociedades eminentemente campesinas. Poder situar desde el punto de vista tributario, ¿no es cierto?, y estamental, poder situar cuál es la cantidad de retribución que se requiere a aquel agente que está produciendo, para no mellar indudablemente su producción, ¿no? El principio es básico, ¿no es cierto?, poner una tasa, ¿no es cierto?, impositiva, que sea claramente, podríamos decir, acorde y que no lesione, ¿no?, a aquel que es productor, ¿no? Todas estas cosas que aparecen aquí, y que ya lo estoy diciendo muy rápido, ¿no es cierto?, porque estoy apremiado por el tiempo y además porque quiero que iniciemos la discusión, ¿no?, está basado en una legislación que tiene como base el sistema consuetudinario, es decir, la costumbre de la diferencia en oficios, en participación, en producción, en leyes, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esto es un proceso que es importante porque el elemento consuetudinario siempre va a estar presente en el derecho positivo, como complemento. Uno ve muchas veces los fueros, que son normas internas y privativas de una villa, por ejemplo, y uno dice, bueno, ¿y dónde están las otras acciones? ¿Dónde se penaliza? ¿Dónde se encuentran? Bueno, en el derecho general, podríamos decir. Entonces, hay que pensar que este sistema consuetudinario es un sistema que sí, tiene que ver en la costumbre en base a lo que yo antes decía. Funciona, es práctico, es bueno, ¿no? Lo que no significa que sea inalterable, sino que significa que es muchas veces mejorable y efectivamente vamos a ver, o uno puede entender que a partir del siglo XIII, lejos de que el monarca imponga leyes a las poblaciones mismas van a empezar un grado de sofisticación jurídica y técnica y económica a la vez para poder ver cuáles van a ser los impuestos que van a cobrar, de qué forma van a pertrechar a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Cuáles son las formas de control de pesos, de medidas que existe en el mercado local respecto de los productos que hay, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay cuestiones bien interesantes respecto también de la economía. Cuando hablamos, por lo tanto, de un sistema consuetudinario y un sistema de subsistencia, tributario y normas, todo eso se va a llevar a cabo y se va a ver replicado en lo que se conoce como una repoblación, que es el avance de los cristianos sobre los territorios de los musulmanes, ¿no? Y claramente ahí vamos a distinguir estos dos procesos que aparecen aquí. Dentro del proceso de ocupación del espacio, la colonización y la repoblación. La diferencia, y esto lo ha dicho muy bien el profesor García de Cortázar, el profesor José María Mínguez, ¿no es cierto?, está claramente en quién la realiza. La colonización es un proceso continuo, que no es oficial, que es espontáneo, de campesinos que quieren tener más recursos para poder seguir produciendo y para tratar de salir de la subsistencia. Entendiendo esto que cualquiera de nosotros quiere salir de lo suficiente, ¿no? De tener lo suficiente para tener más, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto claramente se ve porque el sistema de los cristianos es un sistema de producción extensiva, cerealística, y el de los musulmanes es intensivo. Y por lo tanto, hay mucho territorio que se puede venir y utilizar. Los procesos de colonización muchas veces son guiados por agentes particulares, pero también están las denominadas presuras. ¿Qué son las presuras? Esto de venir y tomarse el lugar, ¿ya? Y luego están los procesos de repoblación,
que esto ya sí que es una política oficial del monarca a partir del siglo IX, sobre todo intensificada en el siglo XI, en donde la política oficial de la corona es ocupar lugares, hacerlos producir, asentar gentes. Pero esa gente que se asientan, no se les crea, y esto es interesante, no se les crea leyes nuevas, sino que esta gente viene aforada, como se llama. Como son migrantes del norte, vienen con todos los derechos, privilegios, exenciones y lo que contenga y se aplica en su nueva zona. Entonces estamos en la replicación de modelos, y en este caso modelos económicos, jurídicos y sociales. No es esta idea de que vengan y hacemos, ¿no es cierto?, y nos migramos y todos llegamos a las mismas condiciones, porque eso no es lógico, podríamos decir, a pesar de que hay historiadores que sí lo plantean de esa forma. Pero en definitiva, eso sería no tomar en cuenta los derechos y deberes que traes tú de tu lugar de origen. Todos venimos a mejorar. ¿Quién quiere venir a empeorar? ¿Me explico? Entonces, esto es interesante. En estos procesos de colonización y repoblación, de los cuales hemos hablado, lo importante es ejercer jurisdicción. Por eso el monarca manda y da permiso para los asentamientos, y a los asentamientos que se han tomado el territorio por estas presuras los va a legitimar y les va a decir cuáles son sus leyes. Esas leyes las vamos a llevar a la escritura y yo me comprometo a aceptarlo. Y así todo el reino va a saber que ustedes existen, que ustedes tienen este tipo de leyes, y por lo tanto vamos a poder funcionar como una sociedad que es una unidad dentro de la diversidad, en definitiva, ¿ya? Que son las formas, que me podrá decir claramente, son las formas de dominación que tiene el mundo antiguo, en definitiva. No es el imperialismo, son formas de dominación que tienen a esto, ¿no? Y que en definitiva mantienen los aspectos consuetudinarios como piedra base, podríamos decir, de aquello. Hay una cuestión que es importante antes de que veamos las fuentes, ¿no es cierto? Y es el concepto de patrimonio. El concepto de patrimonio es un concepto muy bien estudiado, que yo también he hecho alguna investigación al respecto de eso, en este ámbito en particular, no estoy diciendo en todo, ¿no? Y claramente esto nos lleva también al mundo clásico. El patrimonio es aquello que nosotros heredamos y nos dejan nuestros padres, ¿no? Y cuando hablamos del concepto de patrimonio, estamos hablando de los bienes tangibles, herramientas de trabajo, el oficio, diríamos hoy la cartera de clientes, ¿no? Las redes sociales no redes sociales de las que están pensando ustedes, ¿no? De las redes de intercambio, para que sea más claro, ¿no es cierto? De las formas de cómo tu padre trataba a la gente y cómo tú lo vas a seguir haciendo, ¿no? Esto es cuando antiguamente se veía, no sé, tanto, e hijos, ¿no? Es como los seguidores y los continuadores sigue estando eso presente. Pero también está también este patrimonio que es muy considerable, que es lo que también Hesíodo le dice a su hermano: las formas de ser, el ethos, en definitiva, ¿no? La forma de ser, tus valores que tienes respecto al oficio que detentas, la forma de seguir manteniendo la memoria. Qué importante es la memoria para las sociedades en general, ser recordado, ¿no? No ser olvidado, ¿no? Por eso la filiación también en personas, la filiación que no eran claramente biológicamente tus hijos, de repente, ¿no es cierto? Sino que personas capaces e idóneas para hacer algo. Entonces tenemos este concepto de patrimonio claramente arraigado. Y muy bien, y esto lo digo, ¿no es cierto?, porque vamos a ver, espero, en las fuentes, que muchas de las veces una de las prácticas que existe es que los hijos, algunas temporadas, vayan a vivir con otros miembros de otras familias, que no necesariamente son las familias amigas. Y cuando estoy hablando aquí, estoy hablando a todo nivel, a nivel de reyes, a nivel de nobles y a nivel campesino. ¿Para qué? Para aprender el oficio de la otra familia, puede ser, pero sobre todo para entablar relaciones sociales. Relaciones sociales y relaciones de intercambio de producción, ¿no? Insisto, esto es súper importante, y muchas veces, esto yo lo determiné de alguna manera, esto tiene que ver con el concepto que aparece aquí, la preparación para el oficio. Ya dije que la educación es una educación para el oficio, no para saber todo de todo, sino que algo que te sirva, que sea bueno, que mejore tu condición de subsistencia, para que puedas tener más de lo suficiente. Esta preparación que he podido determinar, ¿no es cierto?, en los reyes, pero también
¿cómo se llama?, en los grupos que no son los nobles, es una preparación para establecer relaciones sociales. Y muchas de las veces, ahí voy, los hidalgos, los nobles, envían a sus hijos para que vivan con los campesinos. ¿Por qué? Porque es algo exótico. Tenemos que recordar que los señores feudales son señores feudales, nosotros los recordamos en la guerra y en los actos, pero son ellos latifundistas. ¿Cómo no van a saber? Y viven ahí en el mundo rural. ¿Cómo no van a saber ellos cómo se producen las cosas? ¿Cómo no van a saber ellos los costes de producción de algo, por decirlo en términos modernos, ¿no es cierto? ¿Qué precio hacer? Indudablemente, cómo especular mejor a la hora de que hay una baja tanto del mercado inmobiliario, la tierra, ¿no es cierto?, como del producto. ¿Cómo no van a saber? Bueno, esa es la forma de hacerlo, ¿no? Una forma bastante práctica, podríamos decir. Y todo esto que he mencionado, insisto, perdón por lo rápido, ¿no?, pero todo esto se manifiesta en esta economía familiar. La economía familiar es la base de la economía del mundo hasta el siglo XVIII. Algunos de aquí me podrían decir, bueno, ¿y qué pasa con la protoindustria o la industria del siglo XVI? Bueno, estaba en base de la economía también. Esta revolución industriosa, que es un libro maravilloso que se llama La Revolución Industriosa de Jean Debré, lo que nos muestra en definitiva son los comienzos del capitalismo y los comienzos de la industrialización. ¿Dónde se llevan a cabo? En fábricas, en el campo, en donde hay una conversión que los trabajadores rurales que se emplean en la fábrica, pero también estacional. Es decir, cuando hay una baja de, ¿cómo se llama?, de la actividad agropecuaria, ¿no es cierto? Y además, habiéndose sumado la revolución agrícola del siglo XVIII, la gente queda con más tiempo. ¿Qué hace con ese tiempo?, dice Jean Debré. Se emplea en estas pequeñas fábricas. ¿Para qué? Para poder encontrar, que no pagan bien por supuesto, pero por lo menos te dan la capacidad de poder mejorar tu condición. Aunque sea marginal las entradas que tienes, algo te ayuda. Sobre todo que los mismos trabajadores son los primeros y principales consumidores de lo que aparece ahí, ¿no? Entonces, es súper interesante desde ese punto de vista. La economía familiar, por lo tanto, es la base de esta gran economía de producción agrícola o economía feudal o preindustrial, llámenlo como quieran, ¿no es cierto?, de estos momentos, ¿no? Ahí vemos claramente cuáles son las cosas que se hacen en casa. Faltaría ahí poner, ¿cómo se llama?, que hay chacras, que hay palomares, ¿no es cierto?, que hay animales domesticados, ¿no?, para la producción. Pero es interesante en que se comparten las labores. No hay labores para hombres, no hay labores para mujeres. Hombre y mujer tenemos una cantidad importante, creo que aparecen aquí. Hombre y mujer comparten, por ejemplo, pasar el arado. ¿Qué tipo de arado? El arado en donde la persona humana, sea el hombre o mujer, se pone el arado en su espalda y el otro lo guía y después se van turnando. Y los niños colaboran también en eso. Es muy importante que, como hablamos de educación para el oficio, nosotros tenemos que pensar que cada vez que encontramos a un rey, un mercader, un campesino, él está con sus hijos e hijas. Hijos e hijas. ¿Por qué? Es la manera, como decía antes una institución, es la manera del aprender haciendo. Lo que están haciendo, lo que ve. Alfonso VI, que es un autor que también es un rey que ha trabajado, perdió 2 hijos en batalla de 5 años. El niño iba a la batalla. ¿A qué? ¿A luchar? No, pero ver cómo los generales hacen su trabajo. Otros niños van como cabezas de embajada, por ejemplo con el Islam. Tenemos la reina Urraca, que trabajo yo, que todo estuvo preparándose para eso. Ella no iba a ser la reina, pero como murió uno de los niños, estos que yo mencionaba, Sancho Alfonses, ¿no?, ella se tuvo que hacer cargo. ¿Y qué? Ella llegó sin saber nada, sabía muchas cosas, ¿no? Entonces, no hay aquí oficios mujeriles y otros no. En este nivel de la sociedad, ¿no?, un nivel menos refinado, que podríamos decir, un nivel menos romanizado desde el punto de vista del derecho romano que resucita en el siglo XIV, tenemos esta es la visión de lo que nosotros vemos, ¿no? Y además vemos esta idea de la autosuficiencia en esta economía familiar, ¿no es cierto? No todos aquellos bienes o servicios que las gentes requieren se producen en el hogar, en la casa, ¿no? Uno tendría que ver ahí, ¿no es cierto?, qué es lo que consideramos bienes o qué consideramos patrimonio. Vestidos, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se dejan vestidos, se dejan utensilios de cocina. Todo eso que luego cuando se va de la casa se lleva, bueno, es patrimonio, ¿no?, porque indudablemente te aumenta tu riqueza y
facilidad de tener una instrumentación para realizar y satisfacer, digo, mejor tus necesidades. En este caso ocurre exactamente lo mismo, ¿ya? Y otra cuestión que es interesante, cuando la familia no puede proveerse esos bienes o servicios, sale ahí al encuentro de otra economía familiar y es donde intercambia. Sea por intercambio o sea por compra y venta. Pero además, es muy interesante esto, ¿no es cierto? Siempre pensando, bueno, no pensando, siempre teniendo idea del precio justo, de esa justicia conmutativa, ¿te acuerdas que hablamos el otro día? ¿No? De cuál es el valor que tienen las cosas y cómo nos deja satisfecho esto, ¿ya? Entonces, es bien interesante esto, y insisto, es un sistema eminentemente tradicional y es como las gentes vienen y han tenido las formas de subsistir. Van a cambiar todo esto a partir del siglo XVIII, por supuesto, porque claramente la industria, el mayor cantidad de tiempo y las entradas ajenas a lo que es eminentemente el trabajo agrícola van a traer como resultado mayor cantidad de consumo, el querer tomar mejores vinos que el que hago yo por una celebración, pero el vino que no se toma solo, se toma en una buena copa en vez de tomarlo en un jarro, que sabe distinto, todos sabemos, ¿no es cierto? ¿No? Y así va incrementándose la canasta de productos suntuarios, podríamos decir, pero requeridos por una economía familiar. Bueno, me voy a saltar estas imágenes porque en definitiva aquí está el funcionamiento de un feudo. Esto es claramente donde nosotros encontramos estos prados comunales, en la parte de arriba al centro, ¿no? Donde encontramos las reservas señoriales, donde tenemos los sistemas de cultivo, ¿no es cierto? Que este es el cultivo trienal, ¿no? Y donde encontramos el hábitat campesino. Estos son simplemente a modo esquemático, no tiene ninguna importancia en realidad, ¿no? Y aquí donde encontramos una imagen en donde vemos hombres y mujeres trabajando en lo que es indudablemente el grano, que claramente, y el trigo en particular, ¿no? Cualquier tipo de cereal, que es la base de la dieta de estas personas, ¿no? Esto es lo que se llama el cereal para hacer pan, ¿no? Es la manera. E indudablemente uno podría hablar un montón de cosas relacionadas con el cereal y con este tipo de producción, pero no es lo que venimos a hacer ahora. Ahora lo que yo quiero mostrar son algunos tipos de fuentes que la he reseñado abajo. La gente que está aquí presente tiene una hojita con todo esto, ¿no? Quienes no estén aquí me la pueden pedir, se las paso si no se la envío, ¿ya? Si a alguno o alguna le interesa, ¿no? Y donde vemos claramente que en este mundo medieval, en este mundo campesino, el hombre y la mujer tienen personalidades jurídicas por igual. Ambos firman el contrato de tenencia de tierras, ambos se comprometen a trabajar, ambos están como suscriptores del contrato de arrendamiento. Por lo tanto, esta idea de que la mujer, cuando el hombre muere, se tiene que ir a un convento es una idea erradísima. ¿De acuerdo? Y que queda a cargo de los hijos. Eso es una idea del mundo greco-romano, pero en este mundo no está eso. Sí está en aquellos países o en aquellas naciones que tienen una ley sálica, ahí sí, donde la mujer sigue teniendo una minoría de edad, porque ese es el fundamento, ¿no es cierto? ¿No? Pero en este caso hay una mayoría de edad con capacidad de firmar, trabajar, heredar, vender, pignorar, etc. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo vemos claramente, ¿no? Vemos también que esta capacidad está aumentada, el empréstito para la compra de bueyes. La mujer comparte con su marido la responsabilidad contractual y del trabajo. Y aquí claramente está, como doña Teresa, ¿no? Con Minco Mayo, ¿no es cierto? María Joanes hacen un empresto de 13 maravedís para yugos, ¿no? Por 3 años y se impone aquí el tiempo, la especie, ¿no es cierto? Y la cantidad que debe ser para poder comprar estos bueyes, ¿de acuerdo? Entonces, esto, insisto, y esto estamos hablando en un monasterio de Carrizo, estamos hablando de una zona bastante rural de Castilla y León actual, ¿no? En donde tenemos aquí en el siglo XIII claramente un contrato totalmente definido, ¿no? Con todo lo que tendría actualmente un contrato de estas mismas condiciones, de compra, de empréstito, perdón. Y pagármelos a mí, dice. Y pagármelos a mí, claro, claro, claro. Yo traté de poner aquí, generalmente, en castellano antiguo, que
Yo soy de las personas que pienso que no hay que traducir las cosas porque se pierde mucho. A mí me gusta más así. Podría haberlo hecho traducido, pero pierde como la esencia. Discúlpenme. ¿Ya? Lo he escrito mal nomás. ¿Lo he escrito mal? Fíjense ustedes que aquí encontramos, perdón, para la gente que está en la casa, encontramos una hipoteca, ¿no? Que da obligaciones, deberes, ¿no? Y quita en algunos casos, ¿cómo se llama? El derecho o el deber de hacer facendera, que es trabajar en las tierras del Señor. Porque aquí, fíjense, sopenamos cuánta heredad habemos, casas, viñas, tierras, por 8 maravedís, somos pagados y por ser vuestros vasallos y morar en casa, y laurar y heredar, y daros cada San Martinio 2 maravedís en fuero. Y uso don Gonzalo de doña Elvira quitarnos de facendera. ¿Qué es esto? Es una hipoteca que un campesino empobrecido pide a su señor. Se ven aquí las formas claramente de cómo va a ser esta hipoteca, cómo se debe pagar, ¿cómo se llama? Gracias, nunca estaba en una hipoteca, las cuotas, y vemos claramente que el señor, que es quien está dando esta hipoteca, en definitiva, los libra de un deber que debía tener cualquier tipo de campesino, que es hacer la facendera, es decir, trabajar en las tierras comunales. ¿Por qué el Señor? ¿Porque es bueno? Es porque el Señor en definitiva lo que le está haciendo es capacidad de trabajo para esta gente, quitándole esta carga para que le pague la hipoteca que le tienen que pagar, ¿no? Porque indudablemente no le voy a dar una hipoteca y encima lo voy a hacer trabajar para que después me salgan que no pueden pagar la hipoteca, ¿ya? Entonces, bueno, esto es una cuestión bastante interesante. Y de nuevo, hombre y mujer, ¿eh? Después tenemos un tipo de contrato ad plantandum. Aquí claramente es lo que se nombra aquí es quiénes son aquellos que hacen este contrato, cuál es su calidad. ¿Está a la vuelta? Ya. ¿Dónde tiene que plantar? ¿Qué tipo de producto es el que tiene que plantar? ¿Cuáles son los animales y los productos que tienen que dar? Etcétera, etcétera. O sea, aquí esto es del siglo XII, ¿te das cuenta? Estamos en Martín de Castañeda, estamos en el año 1161 y claramente hay un claro concepto de lo que se debe hacer. El contrato ad plantandum no es para cualquier tipo de campesino, son para campesinos que tienen cierto nivel de especialización, vamos a decir, avanzada. ¿De acuerdo? En donde se les puede pedir, y por eso se le entrega en concesión, un tipo de tierra que es buena para que vengan y puedan sacar la cantidad muy importante de lo que el Señor espera que se les retribuya. De más está decir que en cualquiera de los casos que nosotros vemos aquí, estas familias campesinas tienen dos grandes necesidades. Una es la de comer y la otra es de pagar los arriendos o las hipotecas que piden. Entonces, por lo tanto, difícilmente aquel quien es el prestamista o que no, le va a cargar con más, ¿no es cierto?, con más trabajo, por así decirlo, porque lo que quiere es recuperar su inversión, ¿no? O recuperar el préstamo que se le hizo, en el cual también tendríamos que decir que de cierta manera está obligado, ¿eh? Porque existe esta idea de ayudar a los menores. La idea de ayudar a los mayores, ayudan a los menores, significa eso. No necesariamente el señor tiene que entregarle una pala, un herramienta importante al campesino, pero sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está obligado, ¿no?, de ayudar a los menores, ¿no es cierto? Pero también porque le conviene, ¿no? O sea, que la persona haga, que haga, ¿cómo se llama?, los hoyos con la mano, a nadie le conviene, ¿te das cuenta? Y al señor menos todavía, porque él espera su retribución. Vamos a otro aquí. No me... Vaya. Advertencia señorial del encomendero de hacer bien el trabajo y plantar viñas. A vos, Joan Martínez, y a vuestra mujer, María Marcos, mandamos vos e otorgamos que pongades viña en a nostra heredade de Rubiana. Heredade es nuestra tierra, la propiedad que nosotros heredamos y que vamos a heredar. Eso significa. El que labre siempre bien las viñas
es que no perdas en las viñas por mal labradas. ¿Te das cuenta? Advertencia señorial. Y este es un encomendero. Y por lo tanto, aquí encontramos este sistema de la encomienda, que quiero decir que no es que los castellanos vengan y lo inventen para acá, sino que esto está del siglo IX en la península ibérica y tiene ese trasfondo, que los mayores cuiden a los menores. Es decir, que los ayuden en sus trabajos y les den capacidad de trabajo para poder desarrollar su oficio. Esa es la idea. ¿Ya? Subsidiaria. ¿Mm? Subsidiaria. Y luego tenemos las obligaciones a realizar en los contratos. Damos a ti molinera en que fagades molino, ese ferciedes palomar en ese monte. Bien, damos a ti molinera para que hagas un molino y que hagas en ese monte un palomar. Yo quiero decir aquí una cuestión importante. La molinera, el molinero, es un oficio relevantísimo. ¿Por qué es un oficio tan relevante? Porque el molino en sí mismo es uno de los varios monopolios que el Señor tiene. Nadie puede hacer un molino porque sí, ¿de acuerdo? Sino que el Señor tiene que mandarlo a hacer. Y la molinera y el molinero, en ese sentido, es un servidor es un empleado directo del Señor. Ser molinero no es únicamente venir y echar, ¿no es cierto?, el grano para que se muela, ¿no es cierto? En la muela, no, sino que es, mira lo que es interesante, es hacer todo lo que significa la fiscalización de los sacos que llegan. Ver que el trigo no esté bueno, que no esté mojado, porque eso abulta y por lo tanto después tú le vas a pagar más de lo que ha traído, ¿no es cierto? Tienes que moler, después tienes que ver además, hacer la selección de granos, cuáles sirven más y cuáles sirven mejor, porque indudablemente, perdone que lo diga poco académicamente, pasa mucho gato por liebre, pues entonces tiene que estar ahí, ¿no es cierto?, la molinera y además un agente señorial que vea como esto, ¿no? La fiscalización es muy importante en este mundo. ¿Y palombar qué significa? Palomar, y el otro son los palomares. Palomar. Haz palomar. En cualquier casa campesina, y esto de la época de Hesíodo, hay palomares. ¿Por qué? ¿Por qué? Le digo a mi estudiante, ¿por qué? Porque es la forma más barata de abonar la tierra. Nosotros tenemos que pensar que Chile se fue a la guerra por las guaneras del norte, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está, ¿no es cierto?, los abonos, ¿no?, para todo lo que era este Chile rural, medio feudal, ¿no es cierto?, que existía incluso en ese momento, ¿ya? Bueno, entonces los palomares son importantes y le manda a tener palomares, ¿no es cierto?, le manda al palomar porque seguramente no había, y además porque estamos viendo que son obligaciones expresas en los contratos. Seguramente no había, tienes que tener palomar. Y luego, chantedes a tierra 2 hortos de riego, chantedes que hagas en la tierra 2 huertos de riego, ¿no?, y viña, y derengüelles el monte, es decir, que lo tales. Son cuestiones, ¿por qué estas obligaciones tan expresas? Porque indudablemente el propietario de la tierra está haciendo descansar esa obligación en aquel que lo va a tener concesionado. Y por lo tanto es una forma de derivar gastos. No lo voy a hacer yo, lo hace él. ¿Te das cuenta? Y él se va a ver beneficiado, por supuesto, ¿no? Insisto, ¿cómo se llama? Ser molinero no es cualquier cosa. No es como ser el herrero, ¿te das cuenta? ¿Cuánto tiempo me queda? Nada. Muy poco. Ya. Claro. Ya. Miren aquí, vamos a ver esto como último. Ejemplo de los hidalgos que envían a sus hijos a ser criados por familias campesinas. Aquí yo cogí solamente 2 ejemplos, pero hay varios en que las familias más nobles o más pudientes, podríamos decir, ¿no?, envían a sus hijos para ser criados en las familias campesinas y hay una prohibición de hacer eso. En este caso, si nosotros nos fijamos de dónde vienen estas prohibiciones, vienen del abad del monasterio de Montes. No metas gente de alcurnia en otros lugares. ¿Por qué el abad tendrá esa idea? Fíjense, seades no sos vasallos, e non críes ahí filios dalgos de no sea noso mandado, sin nuestro mandado. No críes ahí hidalgo ninguno. Hay una preocupación ¿cómo se llama?, del abad de San Pedro de Montes por la prohibición de que hidalgos, gente de más noble, de una
A ver, yo quiero decir, los hidalgos son nobles, pero son nobles locales, ¿sí? Claro. No, no es el gran noble del rey, es como con Alonso Quijano, un noble, ¿cómo se llama? De ahí, ¿ya? Que no los quería. ¿Por qué? Porque el abad ve el peligro de eso, de perder jurisdicción. Ese es el problema que hay, de perder jurisdicción, de perder capacidad de mando. ¿Por qué perder capacidad de mando? Porque muchas veces los grandes enemigos de los monasterios, cuando son señoríos de monasterios, son los mismos nobles, y los mismos nobles locales. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el problema. El problema es que la preocupación del abad es no perder, en definitiva, un control por sobre, no perder el control y no tener a nadie por sobre él. Y ahora no vamos a leer nada porque usted lo puede, aquellos que estén por telemático y les interese esto, yo se los puedo mandar por PDF, ¿ya? Vemos contrato a parejas jóvenes para que se entiendan los hijos e hijas de la unión. Las mujeres tienen que hacer cernas. Cerna es el trabajo de cuidar el castillo en las noches, durante el día. Es una obligación. Las viudas se les exime la cerna. Trabajan parejas trabajando de igual forma, ¿no es cierto?, en la explotación campesina, un poco redundando, ¿no es cierto?, la mujer que asume las mismas obligaciones que el hombre en el contrato, y la edad para ascender al trabajo agrícola. Mozas y mozos menores de edad de 12 años. ¿Te das cuenta? Cuando ya el niño y la niña están en condiciones de poder ayudar más a sus padres, se incluye en el trabajo agrícola con toda la pesadez que ese trabajo tiene y la fatiga que ese trabajo insiste. Entonces, para finalizar, los trabajos y los días, ¿no es cierto?, la educación en el oficio, ahora tengo que decirlo, ¿no es cierto?, la educación en el oficio y la economía de subsistencia de base agrícola están íntimamente ligados. Y por eso esa resistencia inicial e incluso actual a que alguien ajeno al núcleo familiar pueda intrometerse en cuestiones que no le competen. Y por eso también, bueno, hoy día estamos en un proceso en que todos queremos, ¿no es cierto?, una movilidad social ascendente, por cierto, ¿no es cierto? Pero habría que pensar si eso era tan deseado en este mundo. Muchas gracias. Muy bien, Ángel. Muchas gracias a ti por esta exposición. En virtud de la hora, podríamos pensar en un par de preguntas y cerramos. Pero solo porque tenemos nuestra actividad a continuación, digamos. Sí, sí, sí. Perdón. Aquí. No, aquí. En verdad, muchas gracias por la charla, me encantó. Qué bueno. Mi pregunta va a algo más específico respecto a lo que dices al final. Ese deseo de movilidad social que para nosotros es algo lógico, Sí. pero que en esta época, por lo que puedo ver, no existe. Y No. especialmente llama la atención porque yo estoy pensando en lo que es el mundo clásico e incluso algo que vemos hoy día, esa idea del trabajo manual más bien menospreciado, visto menos por ciertos grupos de élite, intelectuales, etcétera, etcétera. Me gustaría si te pudieras explayar un poco más en eso de... porque para nosotros está tan marcado a fuego esa idea de no ser parte de el que hace este trabajo manual, desde el artesano, el campesino y todas esas cosas, que incluso hoy en día sigue estando presente en Occidente súper fuerte. Sí. Bueno, yo te agradezco la pregunta y en ese sentido, dos cuestiones. La primera es que cuando uno dice que en el mundo clásico hay un menosprecio, por ejemplo, con el trabajo manual, uno tendría que pensar quién lo está diciendo y desde qué lugar lo está diciendo. Si es Platón o Aristóteles, discúlpenme aquí los filósofos que lo dice, se entiende que lo vea de esa manera. ¿Me explico, no? Pero si es Hesiodo, que estaba 2 siglos antes, no lo ve de esa forma, porque es una manera de sustento, ¿de acuerdo? Entonces, ahí eso es lo primero que nosotros debiéramos pensar. Debiéramos ver también que el trabajo manual, cuando el Señor te manda a llamar y tú cumples ese mandado a llamar para trabajar en las tierras del Señor, tiene claramente los días que tú vas a estar y en la fecha en que tú vas a estar. Si tú te pasas de eso, el trabajo manual es muy bien recompensado porque se te paga. Y entonces la idea tiene que ver, ¿no es cierto?, con tener una previsión, ver cuándo vas a ir, para efectos de no pagar. El Señor claramente no quiere pagar, ¿no? ¿Me explico? Pero entonces, eso sería por un lado. Entonces, ahí es donde uno piensa hasta qué punto podría este trabajo manual ser tan
menospreciado. Yo creo que siempre que habría que ver quién lo dice, cuándo lo dice, desde qué momento, desde qué lugar lo está claramente diciendo. A mí creo que no sería algo para menospreciar. Pero volviendo al mundo romano, por ejemplo, en el siglo I tenemos una gran obra, hay varias grandes obras en el siglo I, pero en el siglo I tengo una gran obra también mandada a componer, no es tan conocida, ¿no? Pero también mandada a componer por Augusto, el primer Octavio Augusto, ¿no es cierto?, que es de Re Rústica, de Columela. Columela era el agrónomo imperial, y a Columela se le encargó: hágame una síntesis, un compendio de todo lo que nosotros sabemos para la agricultura, porque queremos que este imperio sea grande, y como la economía nos sustenta, queremos que sea más grande todavía. Yo no me lo he leído algunas partes de Columela, un libro hermoso, ¿ah? Hermoso, no sé, ya, de Re Rústica, así se llama. La gran valoración que Columela hace es que el conocimiento de los campesinos está en base a esto, a la práctica y a la práctica manual. Ellos, porque claro, no tienen tiempo para estar teorizando respecto de, ellos lo ven, entonces tiene que ver con la práctica y el hacer. A eso es lo que voy. Entonces, habría que matizarlo por ahí. Y la segunda parte de la pregunta, que también me parece muy interesante, es respecto a esta movilidad social. Si uno tiene, que es un poco lo que los padres nos pueden decir, o quienes nos cuidan, no sé, nos pueden decir, si tú tienes la red de contacto, un grupo social, tienes ya armado más o menos el chiringuito con las cosas que van a necesitar, ¿para qué te va a ir a otra cosa? ¿Me explico? La movilidad social es deseada, sí, pero, y aquí volvemos a Hesíodo, ¿no? Pero te vas a jugar todo lo que tienes, tu prestigio, tu apellido. Ahora no existen los apellidos en este mundo, ¿no es cierto? Empiezan a partir del siglo XIII, ya más generalizado. La afiliación, claro. Lo dejarlo por nada. ¿Me explico? No, esto no quiere decir que no haya movilidad social, pero necesariamente no está siendo deseada. Porque lo que me interesa es, a ver, uno tendría que pensar, si yo soy campesino y me conocen aquí, y si me voy para el, qué sé yo, el fondo de al lado, ¿me conocen? No. ¿Por qué me tendrían que dar algo? No me conocen. No soy de ahí. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, esto es súper interesante. Además, hay una cuestión que, ¿cuándo la movilidad social y cuándo hay gente que viene y realmente se la juega por un oficio distinto del que vienen? Siglo XIII. No es casualidad. Bueno, desde antes podríamos decir la gente que se dedica a la iglesia, ¿no es cierto? Los eclesiásticos, ya, sí. Pero del siglo XIII, que no sea eclesiástico y que se dedique a un oficio determinado, los estudiantes universitarios, pues. Vienen de todos lados, de todas las regiones, y son de todas los grupos y estratos de la sociedad. Y se dedican a hacer eso, estudiantes. ¿No es cierto? Entonces ahí nos encontramos con una movilidad social interesante, que además te da para viajar, porque todos se mueven por distintos lados. Entonces, a mí me parece que, en definitiva, es muy difícil saber si era o no era deseada. Puede haber gente, indudablemente, que odiaba el negocio que sus padres tenían, pero les daba para tener cosas, les daba para tener bienes, y sobre todo, para tener bienes y traspasárselo a sus futuras generaciones. Era muy práctico en ese sentido. Muy práctico en ese sentido, claro. Para trasladárselo a sus generaciones, y además, esto que también yo lo dije quizá de pasada, pero a mí me parece, cuando uno ve los testamentos, para ser recordado. ¿Te das cuenta? El vestido de la abuelita que va pasando de generación en generación y que la señora o hombre lo van remendando, ¿no es cierto? Sigue pasando de generación en generación. Hecho de lana, que es muy barato, ¿no es cierto? Para un campesino, ¿no es cierto? Pero que de repente no puede cumplir todas las necesidades. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XVIII? El hilo, el algodón. ¿Te das cuenta? Menos durabilidad, pero más barato. Todavía más que lo otro. Y los vestidos de lana hay que remendarlos, ¿no es cierto? Y en cambio lo otro es más, podríamos decir, se puede tirar fácilmente. ¿Ya? Dura menos, sí. Ese es el problema. H&M, por ejemplo. Entonces, no sé si te respondí. Ya. Sí. Antes de darle la palabra a Juan Ignacio, con eso iríamos cerrando nuestra sesión de hoy día, desgraciadamente. Sí.
Solo un comentario que para recoger el guante de los filósofos, Maritain dice en 7 lecciones sobre el ser, un libro sobre metafísica, dice, sería bueno que los filósofos alguna vez tomaran el arado, dice. Sí, y eso es extraordinario, porque cuando uno toma el arado, lo que hace es estar en contacto con los trabajos y los días. Entonces uno empieza a ver las estaciones y sabe que, por ejemplo, no puede recoger el trigo después de las 4 de la tarde porque se arma un viento increíble hasta las 7 y entonces tiene que ordenar su día en virtud del viento, una cosa extraordinaria. Entonces, ahí hay un tema, lo digo como comentario. No, pero bien, qué interesante, súper interesante. Toma la máquina de podar, la máquina de la podadora. ¿Sí? También como Emilio. O manda a los esclavos también al hacerlo. Oye, Ángel, bueno, gracias, muy entretenido la exposición. 2 preguntas, una muy puntual, una tontera, pero en castellano antiguo la palabra monte, ¿qué significa? Porque monte para nosotros a veces es como una altura, una eminencia en el terreno, y monte también es la selva. En Argentina y en Uruguay ocupa la palabra monte para la selva. Es la cima. La cima. Un monte. Es que ahí mandan a talar el monte, por eso. Sí, talar el monte, porque efectivamente, bueno, la ubicación que están es una zona de sierra, y por lo tanto hay bastante árboles y lo que necesitan es lugar de cultivo. Eso es. Ya, perfecto. Oye, y una pregunta más de fondo. Dentro de estos elementos que se conjugan, educación, actividad económica, ¿qué rol juega también la cosmovisión trascendente de la vida? Porque a propósito de la pregunta de la Maca, quizás también el tema de la movilidad social de cara a una concepción religiosa de la vida eterna, tampoco era algo que les quitara el sueño. No sé si cabe este otro factor también dentro del análisis. Educación, actividad económica y una cultura religiosa, eminentemente. Bueno, es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante desde el punto de vista de que la asistencia espiritual es una preocupación para las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Vamos diciendo los señores feudales, ¿cómo se llama aquellos que son los miembros del Consejo Municipal? Es una preocupación. Es una preocupación tan importante como tener lugares de cultivo. Eso es lo primero. Que la recurrencia del sacerdote o del cura no sea siempre, porque tiene que ir andando de pueblo en pueblo, eso es otro cuento, pero en definitiva tiene que existir la asistencia espiritual y tiene que existir todo lo que significa la dispensa de los sacramentos, gracias. Iba a decir de los signos visibles de una gracia invisible, ¿no? de los sacramentos, ¿no? Entonces tiene que existir. Ahora, respecto a la cosmovisión de la vida eterna, esas son temas que se trabajan indudablemente en aquello desde el punto de vista de la historia de las mentalidades, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí nosotros podemos saber es que las autoridades eclesiásticas, los obispos, los abades, están muy preocupados indudablemente de la asistencia espiritual, por supuesto, de poder hacer bien claramente los trabajos y de insertar la moral católica, la moral cristiana, ¿no es cierto?, dentro de las comunidades. Ahora, esto siempre va con una situación como de retraso, porque nosotros tenemos que pensar que al principio del cristianismo también ocurrió una gran distinción entre lo que era ciudad y lo que era campo. Recién el cristianismo sale de las ciudades a partir del siglo IV. Hasta antes de eso era solo ciudad, ¿ya? Y en este caso, justamente por todas las convulsiones que van a ocurrir, históricas, de invasiones, de formas de equilibrio de poder, va a ocurrir exactamente de la misma manera. Yo tiendo a pensar que la educación que se da en casa y reforzada por el sacerdote es una educación, podríamos decir, suficiente desde el punto de vista espiritual. Toda vez que la forma en que, esto también es muy sabido, la forma de ejercer esta educación espiritual es por medio de los ejemplos, el ejemplo de, y ahí es donde se va a las parábolas, y si no se da a los ejemplos más cotidianos, aquel príncipe o princesa que no hizo no sé qué, o aquel, ¿cómo se llama?, campesino que trató de jugarle chueco no sé cuánto, y aquello que se produjo por su falta de continencia, por su pecado finalmente. Y creo que digo que eso es suficiente porque en definitiva
En definitiva, estas personas tienen dedicado, ¿no es cierto?, un altar, tienen la costumbre de bendecir la comida, y con eso, digamos, yo digo que cumplirían, por decir, la cuota del día, porque es gente que pasa todo el rato preocupado de las cuestiones más terrenales, vivenciales de subsistencia. Yo no sé si te respondí realmente, pero me parece que eso podría ser como una pista para poder seguir ahí. Porque indudablemente, por ejemplo, uno diría las catequesis, ¿quién la hace? ¿Quién la hace? El cura, el sacerdote, el párroco, ¿no es cierto? No todos van hasta el obispo para aquello, ¿me explico? La cuestión es también en qué momento estamos hablando, porque uno tiene que pensar que hasta el siglo XI, que es la gran reforma de la Iglesia, esta llamada reforma gregoriana, todo aquello que tenía que ver con estos aspectos no estaba totalmente regularizado, ¿no? Y después de eso vino un gran conflicto, justamente además dentro de las dignidades de la Iglesia, que trajo, ¿no es cierto?, esta uniformidad, por así decirlo. Pero esa uniformidad también acude más a lo que tiene que acudir, porque esta es una cuestión bien interesante, es a crear estos modelos de virtud. ¿Y dónde están los modelos de virtud? Indudablemente los santos, indudablemente los padres de la Iglesia, ¿no es cierto?, pero indudablemente también en la familia regia, por ejemplo, ¿ya?, en el Señor. Y no es que los demás no gocen de la gracia ni gocen de la preocupación, pero lo que pasa es que ahí tienes tú el modelo a seguir, ¿no? Y después eso se va a ampliar en estos espejos de príncipe para que los nobles sean igual que los demás. ¿Te das cuenta? Eso, no sé, lamento no poder quizá satisfacer tu... Muy bien. No sé si quería agregar algo. No. Puedes contraargumentarme. No. Muy bien. O sea, podríamos contraargumentar y estar un buen rato, pero Sí. desgraciadamente tenemos que terminar ahora, así que queremos agradecerle a Ángel por su exposición y nos quedaron varias preguntas en el tintero que perfectamente podrían dar pie para otro coloquio. No, Ah. no mañana, No, digamos. claro, sí, puede ser, cuando ustedes quieran. Perfecto. Así que muchas gracias, Ángel. A ustedes. Y los dejamos invitados entonces para el próximo viernes 21, donde Juan Carlos Alvial nos hablará sobre qué sabemos de la filosofía en regiones. Vamos a ver qué dice Juan Carlos.